Incluso la estrategia de Uribe tendría que ver con cómo conquista ese electorado para algún tipo de candidato que lo preserve a él. El concepto sería que Uribe pueda trascender en el próximo gobierno. Entonces, que él sabe, ya con las encuestas todas se las dicen, que no es el que él diga propiamente, ya no es como antes. Pero hay un amplio espectro, incluido Alejandro Gaviria, que le permitiría trascender. Entonces, aquí viene digamos un poco el tema, porque ese electorado lo consideramos en las encuestas de centro. Yo he luchado siempre con ese término porque creo que es un electorado en realidad que no tiene posición política, que atraviesa todos los estratos sociales, que en cierta forma expresa pues muchas circunstancias, entre otras la falta de cultura política que hay en la sociedad colombiana, la apatía, la pereza, la falta de compromiso con lo público, que es algo sustancial en la cultura colombiana desde que tenemos un Estado patrimonial, digamos, que pertenece a unos y no a la mayoría, etcétera, etcétera. Digamos, hay muchas razones que hacen que la mayor parte del electorado colombiano en realidad no tenga una posición política ni una cultura política. Y no lo vamos a sustituir por un electorado que sí lo tenga, porque eso ya no se hace en meses. Si me permiten, eso solo lo hacen las revoluciones. Entonces, ¿cómo confluir con ese electorado relativamente apático, relativamente escéptico? Y yo no le voy a poner la palabra inculto porque suena muy aristocrático. Pero es así. Y hay unas sabidurías populares, digamos, hay una experiencia que lleva a ese tipo de circunstancia política. Lo que sí me parece es que ese electorado no rechaza el cambio. Digamos, no es, el cambio es para el electorado ya convencido y los que no están convencidos no quieren un cambio político. También no, yo creo que también lo quieren. Y que si uno le pregunta, y esta discusión ya la teníamos hace tiempos, que si uno le pregunta a un señor de 60 años, a mí me gustaría tener pensión, así tenga esa cultura de la no participación, o a un trabajador de esos de contrato a términos fijos de 3 meses, pues le gustaría tener un contrato indefinido, o a alguien que se queda sin un tratamiento médico, etc. Es decir, las fórmulas que nosotros estamos presentando, solo que ellos no las conocen, no les chocarían. Y las fórmulas que estamos presentando son fórmulas de cambio. De lo que tenemos es un problema comunicacional con todo ese sector de la población que incluso o que incluye a los abstencionistas, que son la mitad de la población colombiana. Ese es un criterio mío, lo que pasa es que no, digamos, yo creo que deberíamos ahondarlo más. Porque si no, equivocamos la estrategia, porque si nosotros creemos que ese electorado es de centro, digamos, como nosotros definiríamos un centro, es decir, liberales, conscientes, de lo que quieren es una especie de equilibrio entre dos extremos, que es lo que intenta vender todavía sin éxito la llamada coalición de la esperanza. Pues entonces las formas comunicacionales que salen es la de mostrar un Petro domesticado, pensando que así va a confluir con ese sector de sentimientos. Y resulta que ese sector social que llamamos centro, entre comillas, gente sin posición, si ven a un Petro domesticado, pues tampoco les convence. Sí, porque
porque no les va a decir nada, en realidad lo que serían sus aspiraciones genuinas. Entonces nos estrellamos en la fórmula comunicacional, porque terminamos, como decimos aquí, sin el pan y sin el queso. Entonces, un poco lo que sí deberíamos trabajar es cómo esos sectores, llamémoslos apáticos, podrían confluir con una agencia de cambio, una agenda de cambio. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo es la comunicación para que sectores apáticos puedan coincidir con una agenda de cambio? Porque es que si no, también caemos en una trampa. Y es pensar que lo que estamos proponiendo es el postcapitalismo. Término que además no lo conocería ni 0,1% de la población colombiana. Es decir, que nosotros lo que estamos proponiendo es una agenda de cambio que tiene como objetivo destruir el capitalismo colombiano, construir un socialismo o algo así, cosa que nunca hemos mencionado, ni dicho, ni creo yo que podamos estar en esa posición hoy. No digo dentro de 30 años, pero hoy no. Y que es más o menos como nos quieren hacer vender, como nos vende la derecha hacia la sociedad. Su contracampaña es esa. Y entonces mucha gente influenciada por esa contracampaña se cree el cuento. Y de ahí se originan unos miedos. Porque la gente no está en su idea de cambio, no está la idea de cómo destruir el capitalismo, sino cómo vivir mejor. Y es ahí donde, digamos, claro, vivir mejor significa superar una serie de circunstancias, para ponerlo en términos ideológicos, toca superar el neoliberalismo, toca superar la premodernidad, etcétera. Eso no lo tiene la gente en la cabeza exactamente, pero es lo que estamos proponiendo, una agenda de derechos, de transformación de las leyes, que crearon mercados en los derechos para garantizar derechos. La misma idea del pacto como acuerdos. Pero digamos, yo dejo ahí, porque me parece que esa discusión debe andarse, si no equivocamos la estrategia comunicacional, en mi opinión. Hay un segundo aspecto que me sale de esta reunión y es el tema del pacto. En la pasada gráfica hay unos hitos cronológicos para desarrollar la idea del pacto. ¿Qué es pacto? 1. Los acuerdos. 2. La campaña de senadores. 3, que se supone es cuando ya tengamos listas. Y la campaña electoral propiamente dicha. 4. Entonces, hoy estaríamos en los dos primeros. Lograr que la gente reconociera qué es el pacto. Y segundo, lo que se llaman acuerdos. Lo primero no se ha logrado, ni lo segundo. Una encuesta que tengo por ahí dice que el 0,6% de la población estaría dispuesta a votar por el pacto, mientras un 6,5% por Colombia Humana. Ahí nomás ya hay. ¿Cuánto es el número? 0,6%. Por el pacto. O sea que dentro de, claro, Colombia Humana es la primera fuerza política de acuerdo a esa encuesta. ¿Pacto no existe todavía? Pacto histórico, la última. ¿Qué significa eso? Pues que en el imaginario popular no existe el pacto. Desde la primera pregunta no se ha respondido. No, la primera fase de lo que propone el inicio. La gente realmente no sabe hoy qué es el pacto. 2, y por tanto ni el logo ni nada por el estilo. Y 2, desarrollar la siguiente fase, que son una serie de acuerdos, es decir, desarrollar en la práctica un pacto. Hasta ahora realmente se ha venido efectuando con organizaciones políticas, las que hacen parte, 8, no sé cuánto, 22, y con algunas organizaciones sociales.
Pero no hay una línea pública explícita, una construcción, gente dedicada a desarrollar acuerdos sociales que se puedan, en la página web aparece la palabra acuerdos, pero no hay nada. Incluso hay el interrogante, ¿y eso qué significa? Pues que el pacto histórico por sí mismo es una cadena de acuerdos sociales que habría que desarrollar en público, no en clandestino, porque los acuerdos clandestinos no sirven para nada. Y en donde florecen los miedos, porque entonces cuando se dice en público, entonces ya muchos sectores de la sociedad dicen, uy, no, mejor hablemos aquí calladitos, en silencio. Pues en silencio no se puede desarrollar una idea de pacto histórico. Pero yo creo que aquí también tenemos un desfase con la realidad, que me lleva al tercer y último episodio, y es que nuestras reuniones de los lunes, como esta, tienen un desfase con la realidad. Es decir, aquí nos vemos cosas interesantes, tal, pero eso no se está aplicando. O sea, no hay un desarrollo de las reuniones estratégicas. Y si las reuniones estratégicas no se desarrollan en la práctica, es como si no existieran. Es más, se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo y dinero. Porque hay, digamos, un espacio vacío entre lo que decimos aquí y lo que está pasando en la realidad. Lo que está pasando en la realidad es que el pacto histórico es marginal y sigue siendo. Lo que está pasando en la realidad es que no hay una contracampaña en relación a la que ya desarrolla pues, los rivales desde diversos puntos de vista. Lo que está pasando es que todavía no hemos logrado el feeling comunicacional que permita rupturas en el statu quo, como van las cosas, de las encuestas, etcétera, que nos van mostrando las encuestas. Es decir, nosotros no estamos incidiendo en la población que no tiene posición, mantenemos un primer lugar, pero no se sabe hasta cuándo, digamos, ahí estamos en una calma chicha. Estamos esperando muy defensivamente que Alejandro Gaviria no despegue, parece que no va a despegar. Entonces la estrategia de Fajardo parece ser mucho más funcional, que fue invitarlo y derrotarlo. Esa es la estrategia de Fajardo, lo cual lo haría crecer, probablemente. Es una buena estrategia si le funciona, si Alejandro Gaviria no devora a Sergio Fajardo. Las primeras encuestas que tengo mal hechas, porque no hay ninguna pública, muestran hasta ahora que no logra alcanzar a Fajardo. Bueno, pero digamos, el tema es que no hay una conducción, digamos, no hay una aplicación de la estrategia a la práctica. Y eso a mí me parece fatal. Y último, yo creo que si uno mira el acto que se está programando para Barranquilla, a propósito de esto de la práctica, hay un video que la gente de allá hizo, con pedacitos de videos que ya habíamos hecho nosotros, y se le pone el logo por primera vez de estos que estamos aquí analizando, Petro en Barranquilla. Pero si ustedes lo ven, yo no creo que sea un problema de resolución. En realidad, como Barranquilla es una palabra tan grande, con la combinación de los colores que se propone, entonces Petro en Barranquilla, lo que aparece realmente, si uno lo ve desde lejos, lo que pasa es que aquí no creo que se vea bien. Unámonos todas, todo el Atlántico, todo el Caribe. Es una mancha de colores. Es una mancha de colores. Pueden verlo en la... Y claro, las letras son chiquitas para un celular, ¿cierto? Para un video de celular, pero... Es donde lo ve la gente, en el celular. Pero aprecien ustedes
Y ahí veríamos un efecto práctico, porque si eso es así, entonces nuestros mensajes se van desconfundiendo. Es el que tú retuiteaste, ¿cierto? Sí, que yo Ya se lo mandó. que Ese a mí me fue- parece que otras cosas que la palabra Petro, y aquí en una discusión con Roy, yo creo que la paloma dificulta el mensaje de la letra, digamos. Yo creo que hay que dejarle el círculo tal cual es la O. Eso no es lo que está haciendo Manchón. pero está bien, pero Para simplificar mensajes, me parece clave. Y poner la palomita en otro lado. Obviamente. vea, Gustavo, Pero sí, es la solapa. va a tratar, Pero espérate, va a tratar yo quisiera, los colores. me parece, mire, Ya que el pacto histórico se vaya a ver así, o se vea una mancha. una mancha. Mire, yo Gustavo, pero ese video lo hicieron en Claro, Bogotá. pero antes de mirar el tema de la mancha y de... Yo quisiera, es que lo que ha hecho Gustavo, regálenme 3 minutos, Vinicius y Daniel y Xavier, es absolutamente trascendental, es de fondo porque puede cambiar muchas cosas. Y yo voy a ser, digamos, aquí de contradictorio en unos asuntos. Empiezo por el tercero que menciono, bueno, por el último, que es la paloma. Guárdelo, Vinicio, como uno de los elementos diferenciadores del otro rol. Yo no tengo ningún problema en quedarme con mi paloma. Puede ser una diferencia y puede ser una discusión. Es decir, para Petro, la paloma no es importante, para mí sí es importante, y entonces Petro sale y dice sí es importante. En fin, lo que estábamos inventando el otro día. Entonces, lo de la paloma no hay problema. Yo no rompo espadas por la paloma, yo la voy a usar, porque yo vengo de esos 7 millones de votos del plebiscito del sí. Para mí el eje fundamental es la implementación del acuerdo de paz. Muy bien. El tercer punto que dijo Gustavo, a propósito de que estas reuniones tienen desfase con la realidad